4 años exactamente que yo decidí empezar a opositar. No puedo ser policía por esto, algo grave será, ¿no? Con el hecho de ver mi vida completamente paralizada a la oposición, mentalmente no lo hubiera podido soportar. Después de sufrir varios traspiés en Policía Nacional y también Guardia Civil. Esa parte oscura de decir, ¿y si realmente luego lo vivo y no me gusta tanto como pensaba? Luego empecé a trabajar en una academia similar a la de Preopol, pero de Guardia Civil. Sacarse una plaza en sí ya es un motivo de orgullo y quedar la primera pues es un motivo de orgullo, sí. Se desborda el río, nos refugiamos como buenamente pudimos, toda la noche atendiendo llamadas telefónicas sin poder salir. O sea, tú estás viendo el agua toda la noche, pero no te imaginas el destrozo que ha causado. Preparando policías, una visión global de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las oposiciones y la preparación. Hola a todos, hoy estamos por fin en un nuevo episodio de Preparando Policías tras el parón que hemos tenido por la desgracia que todos es conocido. El tema es que hoy tengo un podcast muy especial, quería hacerlo hace tiempo, me he esperado hasta el momento indicado y tengo a dos opositores, a mi juicio dos opositores de élite, de Preopol, de mi academia. Bueno, bienvenida Carla. Gracias. Y bienvenido Dani. Muchas gracias. La cuestión es que muchos, preguntarán ahora, ¿por qué has traído a dos opositores de tu academia, etcétera? Pues bueno, a ver, a Dani lo estoy tratando más porque ahora contaremos su historia. Aparte de opositor de Preopol, ahora es compañero mío en la plantilla donde trabajo y aparte pues lo tengo colaborando ahora en Preopol, o sea que es una historia un poco... Y luego Carla, para mí ha tenido el honor, se lo ha currado y ha quedado primera en la oposición de la Policía Local de Valencia. Y para mí, ha sido uno de los mayores orgullos que he tenido yo como preparador desde que empecé en esto, hace ya muchísimos años, porque decir, tengo a la opositora número 1 de Valencia, de más de, casi 2.000 personas que se presentaron, pues para mí es un orgullo. Entonces yo, para servir los honores, primero voy a darle el paso a Carla. Carla, ¿cómo te sientes después de haber conseguido este logro? Muy contenta, la verdad es que todavía... me sigo levantando por las mañanas y pensando y sorprendiéndome con que al final ya todo no ha acabado aún porque aún queda el IVASPE, pero bueno. Bueno, pero has dado el primer paso, a ver, el tema es que yo sé tu trayectoria, cómo has ido opositando y te has quedado muchas veces a puertas. Sí, muchas veces. De hecho, una plaza que es la de Picassent me llegó al final, lo que pasa es que no la he podido coger por Valencia. Y probablemente Castellón, que me quedé el año pasado a las puertas, una persona que entra ahora a Valencia, si no le da tiempo a firmar, también me acabaría corriendo. Pero bueno, ahora ya ahora Valencia, viene todo de golpe, ¿no? Claro, al final llega todo de golpe. Es que ahora está pasando mucho, y es una de las cosas que estaba comentando otro día en uno de los reels, estos que hice, que la gente no, y efectivamente, estáis en un momento, una vorágine muy positiva, en la cual, aprobáis una plaza, de repente Valencia hecho efecto dominó, vacía en otros sitios, y en ese caso, Dani ha sido también una de las personas que ha llevado ese ritmo. ¿Cuántas plazas has aprobado tú, Dani? He aprobado 3 de Policía Local y luego una de Policía Nacional, que ahora hablaremos, sí, que me ha llegado un poco más tarde de lo que me debería haber llegado, pero que también se quedó ahí, que al final no la pude coger por las circunstancias, que preferí quedarme donde estoy. Pero sí, al final es lo que dices, que hay tantas plazas, tantas oportunidades que una vez que vas preparado, sí. Pues es verdad que van cayendo llega. Todas. Claro. Sí, pues entonces yo quiero empezar, vamos a ir por partes, porque más o menos me decíais antes, ¿has preparado algo? No, esto es una charla informal. Al fin y al cabo aquí ya somos todos compañeros. Y yo primero, quiero preguntaros, ¿cuándo decidisteis que queríais ser policía local? Cada uno con sus circunstancias, pero tú primero, Carla, ¿cuándo decidiste ser policía local? Yo cuando era adolescente pensaba que quería ser policía o bombera. Luego, conforme fue pasando los años, yo estudié educación social, que al final, realmente para mí, lo mismo que me hizo estudiar educación social es lo mismo que me ha hecho querer ser policía, que es lo que decidí cuando terminé la carrera mientras estaba trabajando de policía local. Hace 4 años exactamente que yo decidí empezar a opositar. Y el motivo fue una vocación de servicio, realmente. Yo quería contribuir, aunque suena atópico porque es el motivo que dice todo el mundo, ¿no? Sí, pero es la base de todo. A mejorar la sociedad y ayudar a la gente. De manera muy simplista, esos son los motivos. No, pero Sí, no, es algo muy general, pero sí.
Pero esa base es la base, yo creo que de todo, Carla. O sea, creo que la base de la vocación de servicio, todos los que han pasado por este podcast. Además, me acuerdo que Macarena, cuando pasó lo de Humo Caro, es la vocación de servicio. O sea, es la cualidad que hay que tener para querer entrar en esta profesión. ¿Y tú, Dani? Cuando... Estamos hablando de policía local concretamente, ¿no? Sí, si quieres calentamos un poco el ambiente. A ver, yo policía local realmente hace 2 años y medio, después de sufrir varios traspiés en tema de Policía Nacional y también Guardia Civil. Voy a ser sincero, fue la última bala, por así decirlo, no era algo que me había planteado. Aunque fíjate cómo han cambiado mis gustos y mis intereses, que al final he rechazado la de Nacional por quedarme de policía local. Pero sí, realmente hace 2 años y medio, cuando todo lo demás, Policía Nacional y Guardia Civil, me había fallado por diferentes circunstancias. Y bueno, pues, ya que estás con el tema, y sé que a Carla le gustará oír tu historia, yo sé algo de ello porque, bueno, lo que he dicho, Dani, bueno, pues ahora es compañero mío de trabajo también. Cuenta un poco, a ver, por qué noto ese resquemor de lo que has vivido tú y creo que lo expliques bien, ¿no? Porque sí, a veces... Sí. Cuando hablamos de resiliencia, las oposiciones, que luego te preguntaré a ti también, Carla, explícalo porque es interesante. Bueno, mi historia, yo empiezo a opositar a Policía Nacional en 2016 o 17, pero me tengo que retrotraer unos años atrás, que es en 2013, cuando yo estoy haciendo la carrera. Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y durante una de las prácticas pues tuve una lesión de rodilla. Se me salió la rótula, una luxación, ¿vale? Y bueno, tuve que pasar por el quirófano porque era la segunda vez que tenía la luxación. La primera fue con 15 años y teniendo en cuenta la carrera que estaba estudiando y que seguramente iba a seguir haciendo mucho deporte a lo largo de mi vida, pues el traumatólogo me recomendó operarme, ¿vale? Entonces yo me opero y estoy unos 4 o 5 meses de recuperación. Y cuando me recupero, la primera vez que vuelvo a hacer actividad física de manera intensa, digamos, sufro esta vez una fractura en la misma rótula, ¿vale? Vuelvo a pasar por quirófano y esta vez el proceso de recuperación es bastante más lento y estoy entre unas cosas y otras casi 2 años sin prácticamente poder hacer actividad física con normalidad, ¿vale? Luego me recupero con total normalidad. Y después de la carrera es cuando me planteo, la carrera la verdad es que no fue plato de buen gusto para mí, no acabó de gustar. No terminó de gustarme. Y es cuando me planteo hacer la oposición de Policía Nacional, ¿vale? Y después de un par de años en los que no me centré mucho en la oposición, la verdad, creo que cometí muchos errores en la preparación. Es en 2019 cuando de verdad me la tomo en serio, cuando empiezo a cambiar mis rutinas de estudio, de entrenamiento, y cuando voy aprobando las diferentes fases. La primera en Policía Nacional, que son las pruebas físicas. Esto es septiembre de 2019, si no me equivoco. Paso las pruebas físicas y en diciembre tenemos el test de conocimientos. El test de conocimientos lo paso también y en enero me convocan para la tercera prueba, que es la entrevista personal y el reconocimiento médico, ¿vale? Que van juntas en Policía Nacional, ¿vale? La entrevista dura unos 2 meses porque son muchos opositores los que llegan, son unos 4.000 opositores los que llegamos ese año para unas 2.500 plazas más o menos que había, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se dilata mucho en el tiempo el proceso, ¿vale? Porque, claro, hay 20 tribunales, cada tribunal pues examina a 4 o 5 opositores por día, entonces son unos 100, 150 opositores por día. Entonces se dilata bastante hasta que hacen todas las entrevistas. Vale, entonces yo la hice de los primeros porque ese año la letra de corte de las oposiciones era la Q. Yo soy rubio de apellido, entonces iba de los primeros porque apellidos con Q apenas hay. Creo que fui el segundo día, ¿vale? Entonces, pues llegas allí a la División de Formación y Perfeccionamiento que está en Carabanchel. Y te dividen en 2 grupos, unos van a la entrevista personal, yo fui a la entrevista personal primero, y el resto van al reconocimiento médico, ¿vale? Mitad y mitad. La entrevista personal, pues, fue una entrevista normal, sencilla, no me metieron en muchos aprietos, me preguntaron un poco por la familia, por los amigos, pero bueno, nada fuera de lo normal. La sensación era de una entrevista, pues, que estaba aprobada. No es algo que pudiera decir en ese momento con seguridad, pero sí que creo que era una entrevista sencilla, ¿vale? Y después de la entrevista, pues te pasan al reconocimiento médico.
En el reconocimiento médico, pues al principio todo bien, la vista bien, el oído bien, el electrocardiograma en teoría bien. Antes nos habían hecho también un análisis de sangre y de orina. Y por último te hacen un reconocimiento médico general en el que pues, te desnudan, te miran a ver si tienes pues, tatuajes ofensivos, si tienes varices, que también es una causa de exclusión. Y en mi caso les llamó la atención las cicatrices que tenía de cuando me operaron. Entonces, bueno, el tribunal decide hacerme una radiografía y, bueno, pues tienen un convenio ellos con un centro médico privado, me mandan al centro médico, me hacen la radiografía y yo no sé nada de los resultados hasta que no acaba todo el proceso, ¿vale? Porque hasta que todos los opositores no acaban la entrevista no publican los resultados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los opositores acaban de hacer entrevistas a mediados de marzo o así, ¿vale? Esto es mediados de marzo de 2020. Entonces, cuando el tribunal se va a reunir para publicar las notas, pues llega la pandemia, se paraliza el país, se paraliza la oposición y yo sigo sin saber nada. Cuarentena, nadie se reúne, nadie publica nada y nos plantamos en finales de mayo, principios de junio más o menos, que es cuando ya por fin el país vuelve a reabrir, el tribunal se reúne y publica los resultados, ¿vale? Y después de 5 meses de incertidumbre, pues me encuentro con que me han suspendido en el reconocimiento médico. Me ponen, a ver, hay una lista de exclusiones médicas en las bases de Policía Nacional y ellos se aferran a una que dice cualquier patología que a juicio del tribunal médico se pueda agravar con el desempeño de la función policial. Claro, ahí te pueden meter todo lo que ellos quieran. Claro, es el cajón desastre, vamos. Es el cajón desastre, totalmente. Y a mí me meten esa y entre paréntesis me pone condromalacia rotuliana, ¿vale? Yo no tenía ni idea de lo que era eso, entonces lo que hago es pues pedir cita a mi traumatólogo, a ver, porque al final te preocupas porque dices, joder, no puedo ser policía por esto, algo grave será, ¿no? Entonces pido cita al traumatólogo y cuando voy al traumatólogo me dicen, ¿qué prueba te han hecho para saber que tienes condromalacia? Y digo, una radiografía. Y me dice el médico, pues eso no se ve en una radiografía, porque eso es un desgaste del cartílago que solo se puede ver con una resonancia magnética. Y me dice, y te voy a decir más, seguramente sí que tengas condromalacia rotuliana, pero no solo tú y el 50% de la gente que sale a correr habitualmente. Sí. Eso me lo explicó cuando estuvo aquí Santiago Martínez, que es halterófilo, salió al revés, los que hacemos ejercicios de fuerza tenemos más protegido la rótula. Todos los que hacen deportes de impacto como correr tienen desgastada, seguro, tienen condromalacia rotuliana, ya digo yo la palabra mal. Ya que... Claro, entonces, ¿qué hago? Pues visto que, primero, que la condromalacia no te limita para absolutamente nada y que además se lo han inventado porque no se puede ver en una radiografía, pues yo pongo un recurso de alzada, que sé que no va a ir a ningún sitio, pero bueno, por lo menos que te expliquen un poco cómo han fundamentado ese no apto. Pues cuando me contestan al recurso de alzada me ponen una serie de mentiras, lo voy a decir muy claro, diciendo que tras numerosas pruebas que se le realizaron al opositor, mentira, solo me hicieron una radiografía. Y nada, ahí no me queda otra que irme al contencioso. Me voy al contencioso, pero claro, en ese momento se estaban poniendo cientos de contenciosos al año contra la Policía Nacional por el tema tanto del reconocimiento médico en mi caso, ¿no? Como ortografía también y la entrevista personal, ¿vale? Que eran cientos de recursos todos los años y eran cientos de recursos. Hago un inciso ahí, que por eso aquí está prácticamente paralizada la entrevista en la posición de policía local. Muchas veces la gente me pregunta, digamos en el decreto 179-21, acordaros que hay una disposición adicional que dice que mientras no se desarrolle un reglamento que regule la entrevista semiestructurada no se dará. Yo ya os digo que dentro de los propios sindicatos no la quieren hacer por la subjetividad que hay una entrevista. O sea, es que ¿cómo valoramos? Ya no hay un parámetro a medir. Claro, un parámetro a medir. Bueno, y al final... Claro, eran, como te decía, cientos de entrevistas que se recurrían y que todas, el 100%, las ganaba el opositor, todas. Con esto también suponía un gasto para la administración que en ese momento, ahora no sé cómo funciona el tema, pero en ese momento le pagaban al opositor el tiempo que no había estado trabajando, que había gente que se llevaba 80, 90 mil euros. Madre mía. Y ahí nadie asumía responsabilidades, ¿vale?
Pero bueno, solo me quedaba en ese momento, a mí solo me quedaba el contencioso, porque no es como si suspendes las pruebas físicas, que al año siguiente puedes entrenar más, o si suspendes el test de conocimientos, pues puedes estudiar más. Ahí no, ahí te han echado en el médico por algo que pasó en ese momento, hacían 6-7 años, y que no tenía solución. Yo no podía volver atrás y no lesionarme de la rodilla, eso estaba ya hecho. Ellos tenían mi historial médico para el año siguiente, entonces ahí se descartaba por completo volver a presentarme a Policía Nacional. Me quedaba el recurso u otra alternativa. Y en ese momento, pues la otra alternativa que busqué, que era lo más similar a Policía Nacional, era Guardia Civil. Que ahí estamos en junio más o menos de 2020 y normalmente la oposición de Guardia Civil era en julio. Pero claro, ese año con el tema de la pandemia y todo eso se había retrasado todo un montón y ni siquiera habían salido las bases de la oposición de Guardia Civil. Entonces yo me puse a echar cuentas, digo, julio no va a ser porque no da tiempo, agosto inhábil, mínimo nos vamos a septiembre, octubre, pues me puse a estudiar la oposición de Guardia Civil. Total, que se retrasa a octubre la oposición y bueno, en Guardia Civil haces un primer día que haces test de conocimientos, psicotécnico, que el psicotécnico no es como en policía local, es de razonamiento matemático. Sí, es de aptitudinal, que digamos, Sí. no de personalidad. Haces también el examen de inglés y uno de ortografía, que es apto o no apto, ¿vale? Eso todo en un día. Entonces yo llego al examen, saco buena nota y quedo dentro de plaza, digamos. Y entonces a las 2 semanas te convocan para hacer las otras 3 pruebas que quedan, ¿vale? Te vas a Valdemoro 3 días al colegio de guardias jóvenes y haces las 3 pruebas que quedan. El primer día haces las pruebas físicas, el segundo día haces la entrevista personal y el tercer día haces el reconocimiento médico. Yo las pruebas físicas se dieron bien y en la entrevista personal pues no. La verdad es que fue una entrevista de 1 hora y cuarto bastante dura en la que me metieron mucha caña por venir de la rama de Policía Nacional porque claro, yo llevaba 3-4 posiciones a Policía Nacional y ninguna a Guardia Civil. Eso ellos lo saben porque antes te hacen un cuestionario sobre tu vida y te preguntan si te has presentado a Una otras biodata. oposiciones. Un biodata, exacto. Claro, no les puedes mentir porque si les mientes estás suspenso. Y ellos tienen acceso, además, son 2 órganos que dependen del Ministerio del Interior, aparte de que en ese momento, ahora creo que no, pero en ese momento las listas de la oposición a Policía Nacional eran públicas. Tú podías ver quién se presentaba. Entonces, si les mentías, estabas fuera. Había que defenderlo de alguna manera, que tú habías estado 4 años a Policía Nacional y no te habías presentado todavía a Guardia Civil. Y bueno, pues yo creo que lo defendí bien, pero Te crujieron. Es que lo que te hicieron, tuviste ahí el choque total, vamos. sí, me pusieron no apto. Y hay una curiosidad en la oposición de Guardia Civil, que es que tú suspendes la entrevista y al día siguiente vas a una revisión de la entrevista en la que puedes aprobar. No es lo normal, pero digamos que 1 de cada 20 opositores más o menos aprueban la revisión. Entonces, bueno, pues no queda otra que intentarlo. Ya has pagado el hotel ahí en Valdemoro, pues vas a la revisión. A mí la entrevista me la hizo un teniente y un subteniente y la revisión me la hicieron 2 capitanes, que tiene sentido, ¿no? Que puedan contradecir lo que han dicho. Pero bueno, nada, tampoco. Me dijeron, había 6 parámetros que evaluaban en la entrevista. Era comunicación, motivación, rasgos de personalidad, adecuación a las normas. Y a mí me echan por motivación. Se supone que tienes que tener los 6 parámetros aptos y a mí me echan por motivación. No me dan mucha más explicación, pero bueno, me echan por motivación. Bueno, ahí fue un palo bastante duro, la verdad, porque yo me vi dentro ya 2 veces, que hay gente que dice que hasta que no firma no puedes celebrar. Sí, pero cuando te ves ahí de verdad, estás ahí ya. Es complicado no hacerte ilusiones y no hacerte a la idea y son 2 palos que te llevas muy seguidos en apenas 3-4 meses, ¿vale? Entonces, bueno, luego empecé a trabajar en una academia similar a la de Preopol, pero de Guardia Civil, ¿vale? Que fue la academia con la que me preparé la oposición de Guardia Civil y que en ese momento había cambiado bastante el temario de Guardia Civil. Fue un año que cambió casi todo el temario y necesitaban a alguien para, pues, lo que estoy haciendo ahora en Preopol, Sí, modificar test, temario. Es un fichaje, es un fichaje. Y nada, estuve ese año trabajando en la academia y claro, al final estás todo el día relacionándote con el temario. Entonces, ¿cómo no te vas a presentar otra vez? Aunque yo acabé muy disgustado con esa oposición, pero claro, llega la oposición otra vez y me vuelvo a presentar.
y me vuelve a pasar lo mismo. Llego al examen de conocimientos, saco muy buena nota. Y... Carla, tu historia se va a quedar corta, ¿eh? Madre mía, menudo apretón, ¿eh? Y nada, me voy a la entrevista de Valdemoro. Bueno, primero hago las pruebas físicas, bien. Y en la entrevista, pues, es una entrevista muy diferente a la primera. Apenas dura 10 minutos. Me preguntan por la familia, por los amigos un poco. Y no apto. Hostia, tío, menos mal que te lo tomas con humor ahora, porque... Sí, ahora ya me lo tomo como un humor. Y bueno, vuelvo a ir a la revisión de la entrevista y esta vez la revisión es diferente. Porque a mí la entrevista me la hace un teniente coronel, que era de el rango más alto que había en el tribunal, y un comandante. Y la revisión me la hacen 2 capitanes. Que digo, vale, aquí no tengo nada que hacer porque los capitanes no van a contradecir. Un teniente coronel. Claro. Entonces yo fui allí y me quedé a gusto. Dije lo que tenía que decir en la revisión, pero ya no podía volver. Ya se acabó. Se acabó. Ahí ya no podía volver a Guardia Civil porque... Ya te se habían cerrado todas las puertas y ya decías, esto ya... Sí, ya me dio igual y pues... Y ahí de pronto se encendió la bombilla de... Bueno, en realidad tiré la toalla. Esto sería octubre de 2021, por ahí. Y ahí yo tiré la toalla. Dije, bueno, no tiene que ser por lo que sea, no tengo que ser o policía o Guardia Civil y ya está. Y mientras tanto seguía trabajando en la academia. Lo que pasa es que luego en abril de 2022 o así, pues lo típico que te empiezan a las cookies o el algoritmo, ¿no?, de internet, te empieza a sacar el tema de las oposiciones de policía local. Y yo me leí así por encima el decreto de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo soy de un pueblo de Albacete, pero es verdad que las oposiciones a policía local en Albacete, aparte de que hay pocas plazas, no existe la figura de interino, por lo que es más complicado entrar de primeras, ¿vale? Entonces, pues salió el decreto, lo leí, vi que no pedían el valenciano. Y ahí vamos a hacer un QAP, porque ahí hemos tenido por ahora el momento de la caída de Dani, sí, ¿vale? Porque hemos tenido lo que es el periplo hacia abajo, y antes de que eso, porque sé que ahora vas a decir, y empecé a plantearme policía local. Y antes de que cuentes el periplo de policía local, quiero enlazar con Carla, porque ahora hemos visto una de las cosas que siempre he dicho yo por ahora lo que hemos visto, lo que hemos oído tuyo, son todo palos, ¿vale? Ahora quiero oír los palos de Carla, ¿vale? Antes de seguir, porque Carla sí que empezó, creo que empezaste directamente policía. Yo empecé directamente con policía local. Ah, pues a ver, cuéntame, a ver. Yo estaba trabajando de educadora social y los recursos donde yo estaba trabajando tenía mucho contacto con la policía. Trabajé en un punto de encuentro familiar fundamentalmente y siempre que teníamos algún problema, teníamos que hacer algún acompañamiento, alguna espera por casos de violencia de género, siempre venía la policía local. Entonces, a mí me volvió a picar el gusanillo que yo ya tenía de antes y dije, vale, pues voy a empezar a opositar. Y empecé a opositar. Lo que pasa es que yo únicamente me presentaba a plazas fijas. Yo no me presentaba a ninguna bolsa porque yo tenía un trabajo fijo que a mí me gustaba mucho, ser educadora social. Fue un trabajo que yo disfruté muchísimo, entonces no me lo quería dejar salvo que encontrara un trabajo fijo. Entonces yo tuve 1 año y medio en el que todo el rato me presentaba únicamente a plazas fijas y me quedaba a las puertas todo el rato. Todo el rato a las puertas, que por una parte inicialmente me dio una falsa ilusión de que iba a ser muy rápido, porque yo de las primeras oposiciones que me presenté después de la Valdiuso fue a Benicàssim y me quedé la siguiente a entrar y yo pensaba que iba a ser mucho más rápido de lo que luego ahí realmente empecé a conocer fue. Tu periplo. Claro, Benicàssim fue mi segunda oposición y yo me quedé a entrar a las puertas. Si hubiera habido una plaza más, yo hubiera entrado. Entonces yo pensé que iba a ser una cosa más rápida, porque yo me tomé la oposición muy en serio desde el minuto 1, al igual que hay gente que empieza de manera más distendida y se lo va mirando poco a poco. No fue mi caso. Yo empecé el primer día de manera muy estructurada, muy organizada y encerrada, porque yo venía de la carrera y del máster y tenía como una continuidad de estudio que enseguida la cogí mientras estaba trabajando, claro. Entonces, bueno, también era más complicado de gestionar porque tenía que trabajar. Es que compaginar lo que es el estudio con el trabajo, ahí lo habéis visto los dos, en cierta manera tienes que tener cierta flexibilidad en la preparación, pero sobre todo yo siempre lo digo, tienes que sacrificar
vida social. O sea, Absolutamente, sí, no hay otra, porque el trabajo no era una opción para mí a sacrificar, al menos a mí me daba muchísima estabilidad mental saber que aunque se demorara mucho la oposición seguía teniendo mi trabajo. El hecho de ver mi vida completamente paralizada a la oposición mentalmente no lo hubiera podido soportar, creo, que me hubiera hecho más pesado. Hay un momento clave que es cuando entras a trabajar de interina. Yo entré a trabajar de interina al GMSI porque en mi trabajo nos dijeron que nos iban a trasladar a otro lugar. Entonces fue la primera bolsa que yo eché, que fue al GMSI. Y nada, fue la primera bolsa que eché y entré y quedé de la primera allí también. Y empecé a trabajar ahora casi 2 años. Y bueno, y ahí ya a lo mejor se abrió un poquito la luz porque yo creo que este trabajo, opositar, estando trabajando ya de interino, cambia. Ya sabes a qué estás opositando, porque de la otra manera siempre te queda esa parte oscura de decir, ¿y si realmente luego lo vivo y no me gusta tanto como pensaba o hay alguna diferencia como lo que yo pensaba que iba a ser? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que una de las cosas que estás planteando ahora es una de las virtudes que tiene el interinaje. Sí. Siempre hablamos de las cuestiones negativas, el tema de no llevar arma, el tema de no tener la plaza fija, sí que tiene que plantearse de otra manera, pero sí que tenía que haber un periplo de prácticas temporal, largo, extenso, en el que un policía, incluso por las dos partes, que no pensaran solo en el hecho del funcionariado, sino de que es ser policía, que es lo que siempre hablamos aquí, preparando policías, o sea, de que vas a hacer una labor, una profesión que tiene ciertas cuestiones, pero que a veces tiene ciertos hándicaps. Por lo tanto, como os iba diciendo, pues el tema del interinaje es una fase previa que de cierta manera, pues bueno, aquí la Comunidad Valenciana está muy instaurado. Yo soy un defensor del sistema mixto, es decir, ya que no lo podemos quitar o está ahí en el aire o lo que tú quieras, por lo menos que se les dote los medios y de la formación específica, por lo menos para salir a trabajar. La formación básica, por lo menos los medios defensivos. Sí. De manera, o sea, si digamos de una parte de IVASPE que tiene que hacer obligatoriamente, un poco alguna parte administrativa y una parte formativa, táctica, técnica de defensa, lo básico, y que se les dote de armas. Y ya está. Y como cualquier vigilante de seguridad que hace un curso y lleva un arma. O sea, es no, que, porque estás en la calle igual, es que estás realmente. haces los mismos servicios. Que aquí que no nos engañen, que tú has estado en el GMSI ahora y tú también has estado trabajando sin arma y al final vais estás a lo mismo. En la calle igual, haces noche igual, sí. Haces seguridad ciudadana igual. Y en muchas ocasiones vas tú solo. Sí, bueno, hemos tenido compañeros alumnos que se han comido algún marrón, que ese también puede hacer un podcast aparte, pero bueno, eso lo contaremos en otra historia. Pero bueno, viendo, Carla, tu progresión, entras a trabajar en GMSI. Yo entré en el GMSI. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a compaginar lo que es el trabajo de policía con opositar, seguir a plazas fijas. Y yo que sé que has sido muy buena opositora. O sea, es decir, ¿cuántas veces te has quedado a las puertas? Muchas. Muchas. Sé que al final te han empezado a llegar las plazas. Muchas. Al final luego han llegado. Sí, han estado llegando. Pero bueno, yo creo que la oposición hay que tomársela viendo los puntos fuertes de cada persona, ¿no? O sea, si la oposición es como la vida. Para mí yo lo enfoqué como una carrera de fondo y saber ver tus puntos fuertes. Yo soy una persona muy diurna, entonces yo me levantaba siempre muy pronto para aprovechar las primeras horas, porque eran las que yo estaba más activa. Muy bien. Porque yo sé que, por ejemplo, a mí no se me da bien estudiar de noche, entonces yo intentaba adaptar siempre a la medida de lo posible mis horarios de trabajo cuando empecé a trabajar. Yo pregunté muchísimo a compañeros míos en el trabajo. Todas las intervenciones que teníamos en el trabajo las miraba como si fueran un supuesto práctico. Al final, trabajar de interino, para mí lo más importante por una parte es que te hace ver si realmente tú quieres hacer ese trabajo, si merece la pena todo el esfuerzo que estás haciendo y si es un trabajo que va en consonancia con la persona que tú eres. Para mí eso era lo fundamental. Yo cuando me fui de mi trabajo de educadora social, yo me fui con una excedencia. Mi primera excedencia fueron 3 meses. Yo lo tenía clarísimo. Si yo entraba a trabajar de policía y no me gustaba, me iba a ir. Para mí no era un trabajo porque fuera funcionaria, no era un trabajo por un sueldo, porque yo tenía mi trabajo y tenía mi formación, no lo era en absoluto. Yo quería ser policía por vocación pura y si veía que me había equivocado, volvería. ¿Qué es ese plus que te ha dado más la policía sobre educadora social? ¿Qué has notado tú que te puede llenar ese plus más? Creo que trabajas con más áreas, porque al final cuando eres educadora social, tú trabajas en un recurso y ves las mismas caras todo el rato, problemáticas muy semejantes. Se puede hacer
más tedioso a la larga. Creo que puede tender más a quemarte, porque tú te enfrentas día a día, especialmente en recursos residenciales, que también trabajé en un centro de protección de menores, en una vivienda tutelada de mujeres víctimas de violencia de género. Era todo el rato las mismas personas, las mismas problemáticas. Al final creo que te quema más, que es un trabajo que no te ves haciendo toda tu vida. Claro. Yo quería ver si policía era un trabajo que yo me veía haciendo toda la vida. Sí. Entonces, bueno, creo que sí que tiene esa variedad que mi otro trabajo no tenía. La multidisciplinaridad, que tocas varios campos, varios ámbitos, y que efectivamente es una de las cosas más bonitas que tiene ser policía, que puedes ser profesional en muchos campos y que no solo es una parte, sino que puedes, digamos, expandirte a más áreas, efectivamente. O sea que nada. Exacto, sí. Sí, no, al final es lo que hablamos. Dentro de que tú siempre vas a tener esa capacitación profesional y, bueno, habiendo entrado una plantilla de 1.600 policías, que sepas que hay unidades y que vas a poder desarrollar con el tiempo, con los años, siendo tan joven como eres, porque son 27 años, digamos, tienes toda la carrera por delante, verás cómo hay áreas en las que seguro que desempeñas esa labor. Pero bueno, antes de hablar de tu aprobado, ¿cómo empieza el resurgir de Dani? Porque, vamos, nos hemos quedado en el acantilado, vamos. Todo eran palos. Pues nada, lo que estaba comentando, que te empiezan a salir los típicos anuncios de la oposición a policía local en la Comunidad Valenciana, que dentro de las regiones, yo siendo de un pueblo de Albacete, pues es de las que más cerca me pillan, junto a lo mejor a Murcia y a Madrid. Pues para los que me preguntan, ¿sin valenciano también se puede opositar a la policía local? También se puede opositar, que ahora contaré una anécdota acerca de eso. Sí. Porque bueno, yo me leo el decreto por encima, a ver qué piden, a ver qué pruebas hay. Veo que el valenciano pues es una prueba de ellas, pero que da muy pocos puntos y que además no es obligatorio. Entonces empiezo a buscar información sobre academias. Y a raíz de la historia que subiste el otro día, de que tengamos cuidado, de que los opositores tengan cuidado con que según qué academias... Es el tercer vídeo que subo ya. ...escojan, no sé si te lo he comentado alguna vez, pues yo llamo a una academia, pues una de estas que te salen de las primeras en Google por el tema de posicionamiento, ¿vale? Y pregunto los requisitos y me dicen que el valenciano no solo es obligatorio, sino que necesitas el MITS-YA. ¿Vale? Entonces, pues... Ahora acabas de demostrar que eres de Albacete, ¿eh? Sí, se ha notado, ¿eh? El MITS-YA. Se ha notado. Como vale. Se diga. Entonces, pues la descarto por el momento. Y a las 2 semanas me vuelve a aparecer otro anuncio y aquí ya me leo el decreto detenidamente y digo, yo por aquí no estoy viendo los requisitos y no me está cuadrando. Entonces ya es cuando me meto en un grupo de Telegram y pido recomendación por academias. Y entonces es cuando contacto contigo, con Breopol, y empiezo a opositar para policía local. Y aquí la verdad es que todos los obstáculos que se me habían puesto antes, aquí todo va rodado. Aquí empezaría en mayo de 2021 o así. La primera oposición que hago es en Altura, que es donde acabo entrando de interino. Muy bien, es verdad que entraste de interino, me acuerdo. En febrero o así. No me acuerdo esa foto que me enviaste. Vaya, sí, es verdad. Sí. Sí, me acuerdo. Que, por cierto, no lo conocía personalmente. Ahora contaremos eso, que eso es muy bueno. Bueno, pues eso, en febrero entro a trabajar en Altura, sigo opositando. Y bueno, pues en Benissanó y en Burriana saco plaza prácticamente a la vez. Y bueno, me quedo con la de Burriana porque por condiciones creo que era mejor, era una plantilla más grande. Y me quedo con la de Burriana y en julio pues empiezo a trabajar en Burriana. En septiembre me voy al IBASPE y poco más. Y bueno, sigo con otra oposición que tenía a medias, que era la de Alfafar, que acabo sacando la plaza también. Pero bueno, que renuncio. Sí que te daba ya porque estás viviendo en Burriana, lo que comentamos en su momento. Y bueno, ya llevas 3 plazas fijas. Ahí van 3. A ver, yo tengo que reconocer que Dani lleva un nivel muy alto. En Burriana también le pillé una ampliación de plazas. Y yo la circunstancia que quiero comentar, que a Carla se la comentaba antes, yo a Dani, no lo he comentado, lo conozco en unas pruebas físicas en Alcira, cuando había aprobado la plaza, un simulacro de los que hacemos. Viene adrede porque entraba a trabajar en Burriana, había aprobado la plaza y no lo conocía personalmente. Y entraba en tu turno. Y entraba en mi turno. O sea, alucinante. Y eso sí, había hablado con él 1000 veces. O sea, por eso te digo que yo tengo a veces la sensación de que hablo mucho con vosotros
con Carla. O sea, Mía se ha hablado contigo y hemos estado en contacto y hoy nos hemos conocido personalmente. Sí. Es que esto de Preopol a veces es... Sí. Para mí es una sensación súper extraña porque os tengo como parte mía, pero luego no tengo ese... Bueno, a Dani sí, porque ahora lo veo todos los días, ¿sabes? Ya la circunstancia. Porque luego, claro, he dicho, me tengo el mejor oficial del mundo, no me puedo ir al Alfafar. Claro. Pero la cuestión ahora en serio es que apruebas la Alfafar y ahora quiero que cuentes que son 3 plazas, te quedas en Burriana, pues ya estás viviendo allí y tal. ¿Y qué pasa después? Con lo de Policía Nacional te refieres. Sí, bueno, pues en ese momento 3 o 4 años habían pasado ya y ganó el contencioso a Policía Nacional. Y me valora en la entrevista, porque a mí de la entrevista no me dicen nota en ningún momento. ¿Por qué? Porque en las bases de Policía Nacional la tercera prueba es reconocimiento médico, el 3.1, y el 3.2 entrevista. Al suspender el 3.1, que es el reconocimiento médico, no me valoran la entrevista. ¿Qué pasa? Que el juez dice, no, a este chico le tenéis que calificar la entrevista que le hicisteis en su día. Que encima yo fui de los primeros opositores, esa promoción fue la primera en la que se empezaron a grabar las entrevistas, ¿vale? Porque había tantos recursos que la policía, pues para guardarse un poco las espaldas, empezó a grabar las entrevistas, que luego no les sirvió de nada porque siguieron suspendiendo a gente y siguieron perdiendo todos los recursos. Entonces me valoraron la entrevista y me convocaron para el último examen, que era el psicotécnico, que no es como el de local, es como el de Guardia Civil, que es un examen de razonamiento matemático, figuras, todo eso. Vale, y ahí digamos que si llegan 3.000 opositores y hay 2.500 plazas, pues los 2.500 mejores entran y los otros se quedan sin plaza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una problemática porque yo que iba con mi promoción... O con la anterior. Y si te digo la verdad, nunca lo he sabido, ¿vale? Porque ahí hubo rollos, porque los primeros que empezaron a recurrir, de hecho, cambiaron el formato de la oposición a partir de los recursos, porque antes la entrevista era la última prueba, pero cuando empezó a recurrir la gente, ¿qué hicieron? Pusieron el psicotécnico la última para que la gente que ganaba el recurso de la entrevista le quedara un examen. Y ahí pues les ponían un examen que tenían que sacar la nota de corte de su año, pero les ponían un examen de la NASA, que le decían que era imposible aprobarlo. De hecho, es que estaba hasta mal fotocopiado, que a mí... Cuando estaba preparándome para los psicotécnicos, me dieron un examen y me dijeron, este es el psicotécnico de los que han ido por recurso. Y digo, pero sácame una fotocopia que esté bien. Y me dice, no, este es el psicotécnico que les han dado. Y no se veía absolutamente nada. Había que seguir una serie de figuras y es que no se veía nada. Y digo, entonces, creo que ese año, que era el primero que recurrían bastantes, creo que habían recurrido unas 35 personas o así, y los 35 suspendieron. Entonces volvieron a recurrir, claro. Y el juez les volvió a dar la razón. Ahí se habló de desviación de poder por parte de la Policía Nacional. Y bueno, pues ahora tengo entendido que ha cambiado bastante el tribunal de la Policía Nacional, que se están haciendo las cosas de una manera diferente a raíz de que se jubiló... Bueno. Sí, uno. No lo voy a decir. Pero bueno, creo que ahora se están haciendo las cosas de manera diferente. No lo sé, pero creo que es así. Y entonces cuando yo fui al psicotécnico, yo tenía que sacar... Mi nota de origen era un 4,9 y nos pusieron un psicotécnico muy sencillo, la verdad, muy, muy sencillo. Y pues pasó la nota. La verdad es que nunca supe si iba con mi nota o con la de la promoción en curso, porque cada año hacían una cosa diferente y fue variando. Pero bueno, el caso es que pues pasé el corte y en septiembre me tendría que haber ido a Ávila si quería ser Policía Nacional. Pero bueno, es lo que hemos hablado tú y yo alguna vez. Estoy contento en Burriana, tengo buenas condiciones, a lo mejor no las mejores del mundo, pero tampoco estamos para quejarnos. Y irme a Policía Nacional suponía irte 9 meses a la Academia de Ávila, después de que acabo de hacer el IVASPE. Luego te tienes que ir un año de prácticas, luego te van a mandar a Madrid o a Barcelona, que vas a pagar un dineral en el piso. Y al final, pues valoré y creo que no me compensaba invertir todo ese tiempo. Sí, porque al final ahora tú ya tienes una experiencia, que es lo que la gente a lo mejor no ve desde fuera, que es que tú ya se está patrullando. O sea, correcto. A ti no te tienen que contar ahora que no, es que yo hago esto y el otro hace lo otro. Y yo siempre lo he dicho, digo, si tu objetivo es estar en una unidad de investigación de la UCO, Policía Nacional, Guardia Civil, si tu objetivo es ser un geo,
que vas a estar entrenando solo para eso, es muy difícil que la policía local tengas una unidad de intervención. Es muy complicado, muy, muy complicado. Hay muy poquitas o casi ninguna. Pero si tú quieres ser patrullero y patrullar y tocar todos los palos, antes hemos estado tomando un café, ¿yo qué quieres que te diga? Sí, la seguridad ciudadana, pero yo siempre pongo el ejemplo de los policías americanos. Los policías americanos van con el patrulla y van a la abuelita que tiene el gatito en el árbol, a Pepito que está en el paso escolar del colegio, eso que parece que a veces nos denigran a la policía local, y es cuando hablas con la vecina, cuando hablas con los niños, cuando te ven, cuando interactúas, con la educación vial, y luego vas patrullando y vas a por un malo que ha robado o una persona que le ha pegado a su pareja o una pelea. Al final tocas todos los campos, que es lo bonito también que tiene la policía local, que hago una defensa desde aquí. Y ojo, no quito en ningún caso la labor que hacen los compañeros de Seguridad Ciudadana. He dicho que el campo es más amplio. Sí, está claro que tienen muchas más especialidades y que si hay algo que te guste especialmente, pues... Efectivamente. Pero luego hay que tener en cuenta que es muy difícil entrar a ciertas unidades y que lo más probable es que te toque patrullero igual que en policía local. Sí, es que la gente entra con una... Yo tengo amigos que han estado en la unidad de intervención o que han estado en unidades y tienen que sacrificar luego cosas a nivel personal o tienen que desplazarse luego cuando monta su vida en una ciudad, tienen que irse a otra o asciendes y o sea, todas las cosas tienen hándicaps y pros. Y no es porque tenga que defender más mi cuerpo, de cierta manera, porque luego siempre nos quejamos siempre de nuestra casa, es decir, siempre nos quejamos de lo nuestro, pero digo que hay que hacer a veces una defensa en esta profesión porque al final, ahora comentaremos, pero ahora en la Dana se ha visto, para bien o para mal, la movilización que hemos podido tener las policías locales a nivel particular, que ha sido bestial y brutal y que esa ola no ha podido parar. Y ojo, no porque los compañeros que son compañeros, como me dijo Ernesto en el podcast, policías sin apellido, que han querido trabajar y no les han dejado, de la Policía Nacional de la Guardia Civil, que eso lo sabe todo el mundo, sino que la policía local se ha volcado en este sentido en ayudar. Entonces, pues bueno, tú al final tomaste una decisión que podía ser tan loable como la otra y ahora estás pues ahí ejerciendo. Lo que pasa es que en tu caso pues son 3, en total 4 posiciones aprobadas. Al final, un ejemplo de resiliencia, ¿vale? De aguantar palos, nunca mejor dicho. Totalmente. Y al final, pues mira, sale. Y luego Carla, pues bueno, después de todos los palos, cuéntame cómo va tu posición de Valencia, cómo dura y cuándo te vas viendo que puede llegar a ese objetivo, pero ya no que llegue a ese objetivo, sino que encima ese sentimiento, porque tiene que haber un poquito de sentimiento de orgullo. Lo hay, sí, sin duda, claro que lo hay. Lo que pasa es que al final, después de tantos palos, simplemente el hecho de ver que estoy dentro, para mí es satisfacción suficiente. O sea, yo no pienso que a Valencia fuera con un nivel mucho superior a otras oposiciones. Lo que pasa es que pienso que este año Valencia ha sido una oposición, mi sensación es que Valencia ha sido una oposición asequible, que no me quito mérito, por supuesto, pero no tengo la sensación de que yo tuviera un nivel peor en Castellón, por ejemplo. Entonces, pienso que ha sido una oposición yo creo que es justa. Una oposición, sí. Una oposición justa en el que se pedían conocimientos que te fueran útiles. No te pedían de qué color es la pegatina de la ITV del año 2014. Sí, por ejemplo. Vale. Una oposición como... Eso ha pasado, ¿no? En alguna oposición. Que las ha habido. Sí. Pero es que nos reímos, pero efectivamente la sensación que tengo, sobre todo lo he vivido con la estadística de los alumnos de Preopol, porque sí que es verdad que cuando empezó la oposición de Valencia, Preopol no era tan grande. Claro. Es verdad, o sea, Preopol ha ido creciendo, yo siempre lo digo, pero bueno, vosotros lo habéis vivido desde dentro y ha habido un poco de vorágine y yo estoy súper orgulloso del porcentaje. O sea, es decir, cuando llegó el supuesto, vimos el supuesto y dije, hostia, esto lo hemos machacado. O sea, es que no es una cosa de... O sea, si vas preparado... Arrasas. Exacto. Si vas preparado, es un examen... Que lo tienes trabajado porque va de lo principal, que siempre digo yo, y aquí voy a dar unas pistas de formación. Un policía local tiene que conocer los delitos contra la seguridad vial, tiene que tenerlos machacado, tiene que tener determinados protocolos de actuación, de cómo actuar en accidentes, de cómo actuar en determinados delitos, las identificaciones...
cosas básicas, qué ciertas normativas de tráfico tenemos que saber. ¿Por qué? Porque somos policía judicial de tráfico. Es que ahí sí que somos, mentira, la Policía Nacional y Guardia Civil tiene especialidades menos en policía judicial de tráfico en casco urbano, que son los policías locales. Es competencia exclusiva de Si tú solo nuestra. quieres ser investigador de accidentes de tráfico en casco urbano, que en Valencia es alucinante lo que Sí, tienen. en las formaciones que vas hemos a estado alucinar. haciendo nos han enseñado vídeos de recreaciones Sí, que han sí. hecho de accidentes. Estoy impactada Sí, yo tengo dos con compañeros la ahí tecnología que tienen allí. es una pasada, es una pasada. Una locura los atestados que hacen allí. Es una Me he pasada. quedado Yo tengo dos compañeros impresionada. que hicieron conmigo lo de policía judicial de tráfico Ujú. y vas a alucinar con lo que hacen allí. Con lo poquito que nos han ido enseñando, las pinceladas que nos han ido enseñando de atestados, de recreaciones que han reconstrucciones hecho. de accidentes. Increíble. Sí, pues por eso te digo que al final es encontrar el eso. Pero bueno, a pesar de todo, aunque sea tal, una vez llegas a ese momento de porque, hombre, tengo yo algo de orgullo, ¿qué sensación te queda? Y más, oye, y hablando claro, y enfrentándote a muchos estigmas que a veces estáis teniendo las mujeres en relación a esta posición, porque es así de Sí, claro. por la reserva de plazas. mujeres y por tal. Yo me siento contenta de no haber entrado por reserva. Es una cosa porque que aún así no pienso en absoluto que esté mal, porque al final las mujeres no se incorporaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad hasta En el año 1980 y algo. Entonces somos menos, sin duda. Luego, la tasa de altura hasta hace muy poquito era 1,65 para mujeres. La media de mujeres en España está en 1,61. Quiere decir, tú estás imposibilitando que se presente la gran mayoría de mujeres. La tasa de altura de hombres era 1,70, la media española de hombres es 1,72. Claro. Entonces, yo pienso que las mujeres somos tan necesarias como los hombres, porque un equipo que tenga un porcentaje muy parecido de hombres y mujeres van a poder atajar mejor muchas situaciones, pienso yo. Es así. Entonces, bueno, a pesar de eso, me siento contenta de no haber entrado por reserva. Yo puedo comprender la perspectiva de un hombre que se quede fuera y lo intente pelear, que bueno, como por ley está recogido, pues... Sí, está ahí en la problemática. Sí que es verdad que la perspectiva, pero mira, Carla, yo tengo mucha experiencia y casi todas coincidís en lo mismo. Que en cierta manera, por un lado, las que entran por reserva es normal, pero el no entrar por reserva te da ese plus, en cierta manera, de... Sí, nadie va a poder decirme, yo he sido mejor opositor que tú y tú me has quitado la plaza por la reserva. Exacto, y en este caso encima, la number one, que digo yo. Entonces, bueno, ¿cómo lo comentas en la familia? A ver, yo estoy muy contenta y toda mi familia está muy contenta. O sea, al final es un motivo de orgullo. Sacarse una plaza en sí ya es un motivo de orgullo. Y quedar la primera, pues es un motivo de orgullo, sí. Sin duda estoy contenta. ¿Y tú, tu familia, qué? Cuando por fin aprobaste... Bien, la verdad es que yo lo asimilé bastante poco a poco, porque como en mi caso fue una ampliación de plazas, sí. Yo al principio estaba fuera y pues al final fuiste tú el que nos ibas diciendo, creo que sí que van a ampliar, tal. Entonces lo fui asimilando poco a poco y no fue ese boom de repente que dices, ¡buah, ya estoy dentro! Fue más poco a poco, pero la verdad es que pues, te pega el subidón y la familia encantada, claro. Claro, es que es una pelea. Todos los que hemos notado esa sensación de... por fin, ¿sabes? O sea, el plantar por fin el árbol que digo yo, que después de tanto tiempo ahí picando, vale mucho la pena. O sea, es un esfuerzo que va detrás que cuesta muchísimo. Bueno, yo aún no tengo la tranquilidad absoluta que me queda el IVASPE, aún está esa pequeña tensión. En el IVASPE hay que comportarse, hay que atender, pero tú eres una persona disciplinada, Carla, ya te lo digo yo, que tienes el perfil apto totalmente para pasar el IVASPE sin ningún tipo de problema. Ya lo digo yo aquí, que de la manera que eres tú, que eres dedicada, disciplinada, que vas a estudiar, que vas a trabajar, no vas a tener problemas. Los que tienen problemas en el IVASPE son otro tipo de perfiles, ya te lo digo yo. Y Dani, que ha vivido el IVASPE, la gente que suspende el IVASPE es porque tiene determinados perfiles que al final es que llaman mucho la atención, ¿vale? O sea que en eso tranquilo. Bueno, y a nivel laboral, antes de ir con Carla, que quiero preguntarle una cosilla que me ha contado antes que me ha dejado un poco impactado. ¿Tú cómo llevas el tema de ser policía? ¿Qué sensaciones tienes? Pues la verdad es que es un orgullo, porque es verdad que sí que me lo imaginaba así, pero es verdad que como norma general la gente es súper agradecida y no sé, lo disfrutas un montón. Sí, tú ahora estás en esa fase que todo es nuevo. Todo es nuevo, entonces cada servicio siempre es diferente, ¿no? Pero es verdad que pues los compañeros que llevan ya más tiempo, pues hay ciertas situaciones que
que les pasan más desapercibidas, pero a mí como es todo nuevo, pues te empapas de todo. Sí, yo a veces no me doy la impresión. O sea, yo a veces doy normalidad de ciertas actuaciones, ciertas intervenciones que tenemos, digamos así complicadas, y a veces luego lo hablo con más veteranos y me dicen, hombre, es que ya, claro. Es que en el fondo, claro, eso es bueno que te hagamos igual en ese sentido, pero llevas poco tiempo, ¿sabes? Sí. Pero es normal que nosotros ya estemos más curados de espanto de tener actuaciones, detenciones, etcétera, pero para ti en ese sentido es... Claro, todo es nuevo y pues tu primer engrilletamiento, tu primer loco, tu primer todo. Sí, todo es nuevo, claro. Y bueno, ha habido un periplo que me has contado que quería dejarlo ahora para comentarlo, claro, porque tú estabas en Algemesí, trabajando, y luego brevemente viene toda la historia esta. ¿Y qué pasó? Que te pilló, porque yo sé mi historia, he dejado ya por ahí reticente que me pilló en Cheste, pero ¿a ti cómo te pilla, la Dana? Yo entro en un turno de tarde, a las 2, al Algemesí. Yo ya sabía previamente que el río se había desbordado en Utiel, porque yo soy de Utiel, y sé que se había desbordado esa mañana allí. Llego al Algemesí y enseguida, cuando yo llego no está lloviendo todavía, pero empieza a llover mucho al poco de empezar el turno. Y nos vamos al río Magro. Y estaba a punto de desbordarse allí. Lo que pasa es que no te imaginas la magnitud de lo que va a suceder hasta que no lo tires delante, a pesar de todas las evidencias. Yo ya sabía que había pasado en mi pueblo, pero viéndolo en vídeos, tú no te imaginas lo que es. Empezó a llover. Ya sé, el pueblo previamente había calles inundadas solamente por la lluvia, pero era un agua mansa. Era un agua de estancamiento de lluvia. Se desborda el río, nos refugiamos como buenamente pudimos cuando ya no se podía hacer nada más. Hasta el último momento todo el mundo intentó ayudar a la gente que estaba pidiendo socorro porque estaba entrando agua a sus casas, pero llegó un momento en el que ya no se puede salir. El nivel del agua es tan alto que ni se puede salir a pie ni se puede salir en vehículo. Entonces cada compañero se quedó donde buenamente se pudo resguardar. Hay compañeros que se quedaron en un ayuntamiento. Un oficial mío de servicio, al que le guardo muchísimo cariño de mi turno, se quedó en el ayuntamiento allí. Intentó hacer lo que buenamente pudo allí. Nos quedamos sin batería de los walkies, no nos podíamos comunicar. Cayó la cobertura, no nos podíamos llamar. Otros compañeros se refugiaron en un edificio y otros de nosotros nos refugiamos en el retén. Se quedaron, no sé si eran 15 o 18 personas de la calle que vinieron ayer a resguardarse porque es un edificio que está un poquito más alto. Y nos quedamos toda la noche atendiendo llamadas telefónicas, toda la noche, porque la línea del retén funcionaba. Toda la noche atendiendo llamadas telefónicas sin poder salir. Tú llamabas al 112 y te ponía, este número no existe. Yo lo he vivido eso. Eso que dicen que no cayó el 112, nosotros estábamos en el IVASPE atrapados y llamábamos y efectivamente ese era... Este número no existe. Sí, sí. Llamábamos a los bomberos, tampoco cogían el teléfono, al final estaba todo colapsado y pasamos toda la noche en el retén haciendo listados por prioridad y por tipología de llamadas, personas atrapadas, incendios en vivienda, porque todos los contadores de las fincas empezaron a explotar. Fue una noche de terror, la verdad, haciendo listas, recopilando información por orden de prioridad para cuando pudiera bajar el agua poder salir y atender buenamente a esas personas. Pero es que cuando el agua bajó, no te imaginas, o sea, tú estás viendo el agua toda la noche, pero no te imaginas el destrozo que ha causado. Porque en el caso de Algemesí, que es un pueblo completamente llano, fue todo el pueblo. No hubo calle que no se inundara, fue todo el pueblo. Y cuando sales y ves ese destrozo, los compañeros que estábamos esa tarde, fuimos los que estuvimos por la noche. 2 compañeros pudieron venir a la mañana siguiente, que vinieron andando, que eran del pueblo, pero toda la gente que era de fuera no se podía acceder al Algemesí, estaba completamente cerrado, ni se podía salir ni se podía entrar. Entonces sí, la gente que estábamos era la que tuvimos que atender todo. ¿Cuántas horas estuviste trabajando? El primer día 26 horas, sin parar, porque no había nadie más, simplemente es que no había nadie más. Sí, yo sé que los compañeros no podían hacer los relevos porque no habían coches para llegar, la gente no Las había carreteras estaban cortadas, no se podía acceder, simplemente no se podía acceder. No teníamos batería, los walkie-talkies, no había luz.
Entonces, bueno, por las emisoras no te podías comunicar por teléfono porque no había cobertura. Fue una situación, bueno, pues Caótica, caótica completamente. Sí. ¿Cuántos días estuviste trabajando? Estuve 4 días allí, hasta el viernes por la noche no me pude volver a mi casa. No, es que, a ver, es que ha sido así. O sea, es que yo no me esperaba, para que la gente lo entienda, en la entrevista con Carla y con Dani, estaba pendiente de que Carla tomara posesión en Valencia, o sea, que la habíamos hablado hace meses. Y este tema, pues justamente no lo habíamos tocado. Pero ha surgido tomando el café. Yo le he preguntado porque sabía que ella había estado afectada por la Dana. Tampoco sabía que eras Dutiel. Uh-huh. Entonces, pues nada, pues efectivamente ha venido esto sobrevenido y también hay que comentarlo porque creo que con el tiempo se irán comentando cosas. Yo estaba hablando con una de las personas que está en contacto hoy, con el que he hecho amistad con él, a base de ir a nivel particular a ayudar en Masanasa. Y bueno, pues la verdad es que le enviaré este podcast para que lo vea porque se alegrará de verle que damos visibilidad, porque hay gente aunque no lo entiende que hay que darle visibilidad a esto. Porque claro, lo que tú estás plasmando yo lo viví en el recorrido de vuelta desde Cheste, cuando yo me pensaba también que me quedaba hasta el lunes encerrado allí porque no empezamos a coger víveres, etcétera, y no veíamos que no, y al final sí que pudimos salir y yo la sensación que tuve fue de impotencia, de destrucción. Yo me quedé alucinado porque efectivamente tú ves llover toda la noche, ves el agua, pero no sabes lo que vas a ver. No te imaginas la magnitud. No, es impactante. Entonces, tú que estuviste ahí en la población, a ti ya no a nivel tanto personal como profesional, ¿qué te ha cambiado de todo esto? Porque algo te habrá tocado, tanto para bien como para mal. A ver, la verdad es que al principio fue una sensación parecida a cuando pasó todo lo del COVID, esta sensación de que la naturaleza te arrolla y que a veces el ser humano nos creemos por encima del bien y del mal y de todo. Yo te entiendo. Es una sensación de que no puedes controlar nada, que es superior, de una falta de recursos. La gente nos llamaba y nos decía, es que venid por favor en helicóptero, venid en lanchas. No podíamos ir. Una impotencia grandísima. En primer lugar, una sensación de impotencia grandísima, de que la gente te esté llamando, pidiendo auxilio y no puedas ir. En ese momento y no puedas ir. Y luego, pues, la parte bonita de todo esto, si es que la tiene, es una sensación de compañerismo muy grande. Uh-huh. Ver cómo se volcó todo el mundo los primeros días. La gente, los policías que estábamos allí, porque los primeros días ni podía entrar ni podía salir nadie. Los compañeros que vivían en Algemesí ni siquiera miraron por ellos mismos. Venían a trabajar y todo el mundo trabajaba sin horario ninguno, simplemente para intentar sacar para adelante lo que se pudiera. Tú te presentabas allí sin horario, no podías hablar con nadie, no había teléfonos y no había emisoras. Te ponías la ropa y a donde sea que te mandaran, en lo que pudieras ir haciendo con todo el mundo. Eso es luego ir viendo que vinieron muchísimos voluntarios, vinieron muchísimos policías de otras partes, muchos compañeros que venían en sus días libres, en sus vacaciones, que se habían cogido días de asuntos propios porque no les permitieron venir. Eso es lo mejor que yo me llevo. Sí, la verdad es que ha sido siempre sale lo negativo y lo positivo y efectivamente yo creo que el sentimiento que sentíamos de impotencia también cuando intentabas ayudar y por circunstancias técnico-administrativas no te uh-huh. Yo, por ejemplo, a nivel personal, hasta que no conseguí ir a nivel particular a hacer lo que hice yo por mi cuenta, no me quedé tranquilo. O sea, no podía. Estuve todo el fin de semana como en shock, como vine medio en shock. O sea, estaba en shock. O sea, había vivido una película de terror. Sí, no lo asimilas hasta tiempo después. Y yo crucé el puente de Valencia, es que me acuerdo, lo comentamos con los compañeros, y yo cuando vi que era todo normal en Valencia, dije, ¿qué ha pasado? Llegué, mi mujer me acuerdo que me decía, que estás todo el fin de semana y tal. Digo, Mari, es que no, esto hay que hacer algo. Digo, esto es... Y efectivamente había gente como tú que está en esa situación, la poca gente con la que podías contactar. Y claro, pues bueno, hay que quedarse con lo positivo. Pero bueno, te digo, Carla, que lo que seguro que has ganado, y tengo claro, es que entonces tienes más claro más que nunca que puedes ser policía. Sí, la verdad es que fue una situación en la que si de normal se ve que nuestro trabajo es algo muy valioso, fue una situación en la que dices, es que solo estamos nosotros ahora mismo. Es que
Sí. Que ese foco del uniforme parece una tontería, pero aquí ha habido gente que ha pasado por este sofá y lo dijo, y Sergio Luque lo dijo y lo dijo bien claro. Dice, cuando una persona se quiere coger una mano no mira el color del que le está ayudando. O sea, necesitan a alguien que les ayude. Y aunque parece que... Porque luego aquí hay que hacer, insisto, hay que hacer un alegato porque decían, no, es que hay policías que nos han manchado de barro. Es que, a ver, vamos a ver, que ha habido gente que de su tiempo particular han ido a quitar barro, han ido a repartir comida, pero luego cuando están de uniforme, cuando están de policías, están haciendo otras labores incluso más importantes. Porque la sociedad sin policía no hay caos. Y es lo que pasó los primeros días y lo que se vio. Y a pesar de que no hayan podido llegar a todo lo que podían llegar, como te has dicho, porque no había medios, se intentaba con toda la voluntad. Y una persona a lo mejor ve a un uniforme por su calle, parece como que da una sensación de seguridad. De tranquilidad. Sí, a pesar de que era el caos más absoluto. Pues nada, pues a ver, circunstancias, enhorabuena, entre comillas, por la vivencia. Enhorabuena me refiero porque has salido seguro mucho más profesional de lo que eras y digamos que tienes una vivencia personal que eso te va a llevar para toda tu carrera y te va a servir como nos ha servido a todos estas vivencias o el COVID, a pesar de que ahora esto van a tener que poner un pitido porque si no me banean el vídeo de YouTube. Yo creo que al final pasará lo mismo con la palabra Dana. Al final harán lo mismo. Y eso, pues nada, Carla, desgraciadamente, todo en Utiel y todo bien. Está bien la familia y eso. Mi familia sí, porque Utiel, al contrario que Algemesí, no es una ciudad llana. Y va para abajo el agua. Claro, la parte del río, todos los barrios de al lado del río fue un destrozo grandísimo. El nivel del agua a 4 metros de altura en las casas. O sea, el agua en Utiel llegó a las ventanas de los segundos pisos de las viviendas. Estamos hablando de 4 metros. Eso en Algemesí no sucedió, pero Algemesí, desde la primera hasta la última calle del pueblo, se inundó. En Utiel no. En Utiel no. Bueno, pues bueno, por lo menos. Pues nada, pues ahora quiero llegar a la parte final. Empezaré con Dani, ¿vale? A pesar de estar viviendo ahí sus primeros pasos ya de funcionario de carrera, ya lleva ahí trabajando con nosotros unos meses. Unos meses ya, no, un año, ¿no? Con el grupo. Pues 1 año y medio, lo que pasa es que quitando el tiempo que me fui al IBASPE, pero 1 año y medio ya. Bueno, está ahí a muerte, con muchas ganas de aprender, que siempre lo noto yo. ¿Qué consejos que ahora que te están escuchando, porque este podcast es un poco especial porque va dirigido principalmente para la gente que quiere ser policía, de cualquier cuerpo, principalmente también para los de Preopol, oye, que ya que nos están escuchando, ¿qué consejo les das a la gente para lograr este objetivo? A ver, yo creo que la cualidad más importante que tienen que tener es la disciplina, ¿vale? Y yo no soy ejemplo de nada, ¿eh? Yo al principio de la oposición cometí muchos errores, no me la tomé como tan en serio como me la debería haber tomado, pero yo creo que con una buena disciplina, pues estudiando... A ver, luego cada persona tiene sus circunstancias particulares, hay gente que trabaja, gente con familia... Y cada situación es diferente, pero si tiene una buena disciplina de estudio y de entrenamiento, con una buena constancia, prácticamente todo el mundo, y más en la época que estamos viviendo ahora, no van a tener ningún problema. Antes o después pueden sufrir muchos traspiés, como Carla, como yo, pero al final acabarán entrando. Muy bien. Comparto totalmente lo que tú has dicho. Resiliencia, aguantar, constancia. No voy a decir otra vez lo de la frase de Preopol. ¿Y tú, Carla, qué dices? Para mí es importante, bueno, yo lo he dicho anteriormente, pero creo que es muy importante, conocerse a una misma y saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Yo, por ejemplo, soy una persona, por mi manera de ser, muy estructurada. Entonces, a mí, era una cosa que iba en consonancia con mi personalidad, que en otros aspectos a lo mejor es malo, pero soy una persona muy rígida, muy estructurada, muy metódica. Perfeccionista. Entonces a mí me fue relativamente sencillo no dispersarme en el estudio. Saber en qué horas del día tú estudias mejor o estudias peor. Hay gente diurna que estudia muy bien de día, como es mi caso. Saber en qué horas del día rindes más. Porque yo, por ejemplo, de 5 a 8 de la mañana a lo mejor rendía muchísimo más que de 8 de la mañana a 8 de la noche. Al final, saber estudiar con calidad. Estudiar 12 horas al día con el móvil delante, en el comedor de tu casa con gente pasando,
yo me pongo a estudiar de noche porque por el día he salido y me pongo de noche, pero mientras sueño y estoy dando cabezadas, no hace falta que la oposición sea una tortura, que tú te machaques tontamente, pero tienes que saber cuáles son tus cualidades, exacto. Entonces, evidentemente es una cosa que no se puede dejar en ningún momento, tienes que estudiar de manera constante, pero con una carrera de fondo. Para mí, yo siempre me lo repetía y yo me iba a correr y me lo repetía. De hecho, yo pensaba que corriendo también estaba mejorando mi voluntad, ¿no? Yo decía... Es una maratón, sí. Es una carrera de fondo la oposición. Todos los días no hay que desgastarse, pero no tienes que parar. Yo os estoy viendo los dos y al final compartís las dos cosas, nos dais cuenta. Yo ya tengo esto es como los ojeadores de fútbol, ya llevo mucho tiempo viendo y estáis repitiendo frases que yo he ido comentando y que hemos ido comentando en la academia y tal, pero yo que he sido vuestro preparador desde fuera, compartís dos cosas los dos. Habéis machacado la batería de exámenes, o sea, habéis hecho muchísimos tests, o sea, porque os tenía calados. No habéis perdonado los supuestos. O sea, del primer día al último siempre lo presentabais o si no presentáis lo veis. O sea, habéis sido muy machacones y eso a lo mejor desde lejos parece una cosa, pero desde fuera hay una cosa de los dos. Porque tú has dicho autoconocimiento, yo soy como tú, yo por la mañana rindo más. Él ha tenido que cometer errores para encontrar su método, pero es la maratón, lo que has dicho tú, la constancia. O sea, cuando yo digo lo de la constancia, es una carrera de fondo. Una oposición es una carrera de fondo. Y policía local, a diferencia de otras oposiciones, llevo desde el 2011 preparando a gente y solo no entra el que se lo deja. Y lo he dicho 1.000.000 de veces. Y vosotros, me gusta porque me gusta que me den la razón. Lo que ha dicho Carla del estudio de calidad es muy importante porque es verdad que hay gente que estudia 12 horas pero y no rinde absolutamente nada. Está con el móvil, está con el ordenador... Y luego hay gente que en 2 horas rinde. Te hace maravillas. Exacto. ¿En qué momento del día? Yo entraba a trabajar cuando trabajaba en el punto de encuentro a las 10 de la mañana y yo sabía que si me ponía más tarde, después de trabajar, no iba a rendir. Yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días. Sí, yo en mi momento de lucidez del día. Mi padre se despertaba a las 5:15 y cuando él se despertaba me veía todos los días sentada en el escritorio con mi café estudiando. Todos los días, porque de 5 a 8 yo te podía sacar lo que luego a lo mejor si me ponía por la tarde en 7 horas no te iba a hacer. Bueno, pues es que efectivamente yo espero que la gente se haya notado todo lo que habéis dicho, porque habéis dicho unas cuantas claves muy importantes. Para es que dar esos pasos son complicados. O sea, y vosotros lo habéis hecho, o sea que sí. Yo desde aquí os doy la enhorabuena. Me ha costado cuadrar esta entrevista que la llevábamos planeando y nada, pues desde aquí, nada, daros la enhorabuena a los dos. A ti ya, definitivamente, a ti, Kelly Baspe, tranquila que te va a ir muy bien. Estoy convencido. Sé que en Valencia también tendrás un desarrollo profesional, ya verás. Ahí hay mucho campo para gente como tú, con tu preparación, tanto académica como profesional, y verás cómo te va muy bien. O sea, que nada, ¿habéis estado a gusto? Muchas gracias, sí. Muy a gusto. Pues nada, aquí es vuestra casa, ya lo sabéis, me tenéis para lo que haga falta. Y nada, yo me voy a despedir y aquí sí que hago una despedida final y una mención especial porque es el primer podcast que hago después de lo de la Dana y esta entrevista ya veréis un vídeo previamente en el que vuelvo a decir que reactivo todo este tema y una de las cosas que, como bien ha dicho Carla, que me ha demostrado esta profesión es el compañerismo y este trabajo, esta labor que se hace de preparando policías se la dedico a mis compañeros, a todos esos compañeros que han seguido trabajando 12, 15, 20 horas diarias habiéndolo perdido absolutamente todo, habiendo perdido los coches, las casas, su vida personal, en muchos casos incluso su todo. Y bueno, algo tendremos diferente cuando la gente que se pone este uniforme, el 99,9% lo da todo por encima de los demás. No quito los voluntarios, no quito nada, pero esto se lo dedico a mis compañeros y sobre todo a mis compañeros de la policía local. O sea que nada, aquí seguiremos y aquí estaremos, como siempre, preparando policías. Nos vemos. Si quieres seguir disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.